Nuevamente es un honor para mí y doy gracias al Señor porque por su misericordia podemos una vez más compartir su palabra. Es un privilegio que el Señor nos da el poder estudiar y escudriñar sus escrituras. El texto que vamos a considerar el día de hoy está en la primera carta de los Corintios capítulo 1, versículo 21. Les pido que me acompañen y dice la palabra del Señor. Pues ya que, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti en este día, dándote gracias por el honor y el privilegio de poder estudiar y escudriñar tus escrituras. Señor, te pido que a pesar de la debilidad del predicador, sea tu Espíritu quien mora en todos y cada uno de nosotros, quien ministre en nuestros corazones, que nos enseñe y muestre todas las cosas que en tu palabra se hallan escondidas. Abre, Señor, nuestro entendimiento y guarda tu palabra en nuestros corazones y recuérdanos en el momento indicado todo lo que nos has dicho. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Hace ya algunos años que el Señor me alcanzó, cuando yo aún vivía en mis delitos y pecados, fue por su gracia puesta en mí, la que hizo que en algún momento de mi vida el Señor mismo dijera: Guillermo, ya es hora, despierta. Y como a Lázaro, su voz me rescató de la muerte en la que vivía, y por su voz fueron abiertos mis ojos y pude ver la luz. Esto mismo es lo que le ocurre y lo que le ocurrió a todos aquellos que fueron llamados por el Señor y que fueron rescatados de la esclavitud y del señorío de Satanás en nuestros pecados. Durante mucho tiempo yo creí que fue algo bueno que yo hice, me engañé por muchos años, pensando que yo tenía algo de especial por lo cual Dios me había buscado. Incluso muchas veces me dije que había sido yo quien había encontrado al Señor, y tuve esa creencia durante muchos años. Incluso llegué a pensar que yo había escogido a Dios por algo que en su momento yo le llamé el libre albedrío. Mejor dicho, que Dios se había ganado la lotería porque yo lo escogí. Obviamente, en mis primeros años como cristiano no escudriñaba a fondo la palabra del Señor, solo leía pasajes y versículos que escuchaba en los mensajes de mi pastor de la iglesia. Fue solo después de un tiempo, cuando el Señor puso en mí el anhelo de escudriñar sus escrituras, que comencé a escuchar la voz de Dios. Porque todos los días escucho su voz, sí, la escucho todos los días cuando leo su palabra. Me encanta como lo dice el pastor John Piper: ¿quieres oír la voz del Señor? Pues lee tu Biblia en voz alta. Es por eso que digo que Dios me habla todos los días, porque Él nos habla a través de su palabra. Y fue por su palabra que comprendí que yo nunca en mi naturaleza caída buscaría a Dios, porque escrito está: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y en ese pasaje estoy yo y estás tú. No somos justos, no hacemos nada bueno y nunca buscaríamos a Dios. Ninguno de nosotros por nuestra propia iniciativa buscaría al Señor. Nunca entenderemos por qué el Señor nos escogió. Lo único que sabemos es que lo hizo por gracia sola, por el mero afecto de su voluntad. Yo era como aquel personaje que en una ocasión le dijo a todo el mundo: yo mismo me convertí. Yo solo, no necesité a nadie. Yo tomé mi Biblia, me prediqué a mí mismo y solo me convertí. Tristemente, en esa historia no está ni siquiera Dios, ¿verdad? Bueno, después de un tiempo de aceptar con todo el gozo y de entender que fue Dios y nada más que por el mero afecto de su voluntad quien nos escogió, deberíamos dejar de preocuparnos el saber por qué. Y ahora solo vivir una vida que le agrade a Él, una vida de gratitud por una gracia que hoy entendemos que no merecemos, no somos dignos de ella, pero que gratuitamente nos dio, para que cada día seamos más a la imagen y semejanza de su Hijo, nuestro Señor, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Uno de los propósitos de escogernos, una parte de su plan único y maravilloso, es para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y cuando el Señor nos habla de la imagen de su Hijo, es hacernos cada día más y más santos, no perfectos, pero que el modelo de santidad de nuestra imagen sea la imagen del Señor encarnado aquí en la tierra. Dios nos escogió y nos salvó de nosotros mismos, porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Una salvación en la cual no tuvimos nada que ver, una salvación en la cual no aportamos nada, solo nuestro pecado, nuestra abominación y todas nuestras viejas obras por las cuales ahora nos avergonzamos. Estamos seguros que por su gracia somos salvos, pero ¿podemos recordar plenamente cómo llegamos a esta salvación? La verdad es que podemos olvidar el día, la hora, si llovía o hacía sol, podemos olvidar con quién estábamos, el lugar incluso. Podemos olvidar si nuestra conversión fue en un templo o en la calle, en un paseo. Podemos olvidar la ropa que llevábamos puesta. Podemos no recordar todos aquellos detalles que acompañaron el momento en el que el Señor nos alcanzó. ¿Y por qué podríamos olvidarnos de los detalles o pormenores en los cuales se desarrolló nuestra conversión? Pues la respuesta es que en las Escrituras no existen detalles sobre dónde, cuándo, con quién y a qué hora el Señor nos alcanzaría. Pero el cómo sí está a lo largo de las Escrituras. Sí se dice claramente el medio que Dios usa para llamar a los suyos de las tinieblas a la luz. Volvamos a nuestro texto base, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primeramente, debemos recordar que no a todos los humanos les fue dado el oír la palabra de Dios, porque el hombre no quiere escuchar la voz de Dios, no puede. En Jeremías capítulo 6, versículo 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Todos nosotros nacemos sin amor por la palabra del Señor. Nacemos amando más el mundo que a Dios, como también está escrito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. La voz del Señor solo puede ser oída por aquellos a quienes Él llamó. Les voy a dar un ejemplo. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Solo las ovejas del Señor pueden oír su voz, solo las suyas. Para que entendamos este pasaje, yo quiero contextualizarlos con lo que aquí estaba pasando. Los judíos, es decir, los escribas y fariseos que estaban allí, rodearon al Señor y le dijeron que si Él era de verdad el Mesías, pues que se los dijera abiertamente. Y el Señor les dijo, eso es lo que he hecho todo este tiempo. Yo desde que empecé mi ministerio no he hecho más que decirles que yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes no me creen. Y he aquí por qué ustedes no me creen. Veamos desde el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. ¿Ven el punto, mis hermanos? Porque ustedes no son de mis ovejas. El Señor en otro pasaje se los dice aún con más claridad en este mismo libro de Juan en el capítulo 8. Y quiero hacer un alto aquí. Y les voy a decir algo que de verdad es profundo. Y es que Juan capítulo 8 está antes de Juan capítulo 10. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene relevante? Pues que cuando leemos que Jesús les dice a los escribas y los fariseos, ustedes no son de mis ovejas, anteriormente Él les dijo algo mucho más fuerte y ni aún así ellos escuchaban la voz de Dios. En Juan capítulo 8, versículo del 39 al 47 dice, respondieron y le dijeron, aquí están los mismos escribas y los mismos fariseos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay dos tipos de personas en el mundo, las ovejas de Dios y los que no son de Dios. No hay nadie más.
Solo las ovejas del Señor, solo sus escogidos, pueden oír su voz. ¿Por qué cuando hablamos de la palabra de Dios encontramos burlas, ofensas, chistes malintencionados, vituperios, e incluso no necesitan hablar? Por la sola expresión de sus rostros, vemos que el oír la palabra del Señor les cae mal, no la soportan. En 1 capítulo 1, versículo 18 dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Al hombre natural, es decir, a los que se pierden, no les es dado el oír la palabra del Señor. Pero sabemos que nosotros seguimos al Señor porque somos sus ovejas. Mi intención es poder explicar de manera expositiva cómo fue que oímos su voz. En nuestro texto dice, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios, en su sabiduría, decretó desde antes de la fundación del mundo un único medio, un único instrumento, una única herramienta por medio de la cual llegaríamos a los pies del Señor. Acompáñeme al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué medio nos hizo nacer? De su voluntad, de su agrado, porque quiso, nos hizo nacer por su palabra. El instrumento que el Señor decretó para que todo aquel que Él escogió, que sus ovejas pudieran escuchar su voz, es su palabra predicada, por la locura de la predicación. ¿Y qué se predica? La palabra del Señor. Dios pudo haber escogido cualquier otro medio, pero ¿por qué no? Porque su palabra es testimonio de todo lo que por su palabra fue hecho. Su palabra es la única que tiene el poder de crear, de renacer. Por su palabra desde el principio fueron creados los cielos y la tierra. Todo lo que vemos y podemos palpar en su creación, incluso nosotros mismos, fue creado por su palabra. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Su palabra tiene el poder de crear. Tiene también el poder de resucitar. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamaba a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. También tiene el poder para renacer a los que estábamos muertos, vivos en carne, pero muertos delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra predicada fue, es y será hasta el día del Señor el único medio por el cual todos los que oigan y crean despertarán y serán libres para siempre. Por eso los apóstoles, quienes siempre supieron este misterio, se esmeraban en predicar no sus cuentos o sus historias, en predicar la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El celo de todo predicador debe ser predicar la palabra de Dios, un servicio en el cual el predicador haga cuentos y chistes y hable sobre historias y anécdotas propias. Con todo el respeto lo digo, eso no edifica a nadie. Eso no despertará a nadie. Debemos ser celosos de hablar la palabra del Señor, porque solo ella es el alimento de los creyentes. No solo traerá a los perdidos, también es el alimento sólido de las ovejas del Señor, la palabra, solamente la palabra. Por causa de aquellos
que suben a un púlpito y no predican la palabra del Señor, los creyentes están llegando a todas estas iglesias de la prosperidad, porque el pastor que tiene que alimentarlas para que no sean engañadas se dedica culto a contar anécdotas y fábulas, y las ovejas se mueren de hambre espiritual. Miremos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, aquí está la razón de por qué debemos predicar la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Se dan cuenta? Cuando el pueblo querrá saber tendrá el anhelo de escuchar la palabra del Señor, pero no la entenderán, no la sufrirán. ¿Por qué? Porque no se les predica. Continuó, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En ese mismo capítulo, el apóstol Pablo, en una expresión triste, a mi manera de ver, le cuenta a Timoteo desde la cárcel donde se encuentra, que todos los que estaban con él de una u otra manera le han dejado, y solo Lucas está con él, que ya tuvo su primer juicio, y vean lo que un reo, como en ese momento lo era Pablo, dijo: en mi primera defensa, es decir, en mi primer juicio, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo, un preso delante de sus verdugos, no se defendió, sino que predicó la palabra. ¿Con qué fin? Que todos los gentiles oyeran. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que de la palabra de Dios nace el poder oír, y cuando oyes la palabra de Dios viene también la fe, porque sabemos que la fe es un don de Dios. La fe no nace del hombre. Mis hermanos, no hay ceremonias o ritos o tradiciones naturales o especiales por los cuales una persona llega a ser salva. Es por eso que el Señor nos dejó la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque la única manera que una persona puede salir de las tinieblas a la luz, renacer de los muertos y escuchar su voz, es por el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Debemos predicar a todo el mundo porque no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Es más, el mismo apóstol Pablo lo dijo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Eso quiere decir el evangelio que predico, que enseño. Y Pablo aquí le dice a Timoteo que por causa de predicar el evangelio sufre penalidades y hasta prisiones, pero que todo eso lo soporta por amor a los escogidos. Pablo predica a todo el mundo el evangelio porque él sabe que solo el evangelio despertará a todos los escogidos del Señor que aún están en las tinieblas por todo el mundo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, y esto lo digo con todo respeto, el entregar tratados en la calle, el decirle a la gente Jesús te ama, todas son muy buenas intenciones, pero solo la predicación de la palabra de Dios hará que los creyentes nazcan de nuevo. Y voy a terminar con dos ejemplos maravillosos. Los dos son opuestos. El primer ejemplo es que no todos pueden oír la palabra del Señor, no les es dado, y se encuentra en los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Para mí, esta es una de las predicaciones más completas y hermosas que existen en las Escrituras. El capítulo 7, en el libro de los Hechos, no solo tiene la mayor cantidad de versículos de todo ese libro, sino que vemos que todos ellos, 60 en total, tratan de un solo tema. Allí vemos a Esteban y además podemos evidenciar el poder que el Espíritu Santo le da a la palabra predicada del Señor. Es impresionante. Primero, porque Esteban no era apóstol, era un diácono de la iglesia. Podemos ver que él fue elegido por los miembros de la iglesia para servir a las mesas al final del capítulo 6, pero cuando fue arrestado, Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, da un mensaje del Evangelio del Señor comenzando desde Abraham hasta el Señor Jesucristo.
¿Y cuál fue el resultado de semejante predicación? Que todos los judíos, los escribas y fariseos apedrearon a Esteban hasta la muerte. Ninguno de los que allí había eran salvos por Dios, ninguno. Por eso dicen las Escrituras que para el hombre natural la palabra de la cruz es locura. Pero tenemos otro ejemplo en el cual el predicador no quería predicar. Su corazón estaba lejos de querer la conversión de cualquier persona en esa ciudad, pero Dios tenía otros planes. Jonás es llevado por Dios a Nínive, y este profeta podríamos decir que a media lengua, sin fuerza y sin interés, pero el Señor le dijo: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás capítulo 3, versículo del 3 al 4. Y se levantó Jonás y conforme a la palabra de Jehová iba predicando así: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No fue nada más la palabra del Señor para Nínive, fue solo esa: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo. 8 palabras. No fue el sermón del monte. Jonás no predicó desde Abraham hasta él mismo, no profetizó sobre la venida del Hijo del Hombre. No, nada de eso. Él solo predicó lo que Jehová le dijo. Es decir, él solo repitió la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Pues ¿qué nos dice la palabra en Jonás capítulo 3 versículo 5? Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Vean el contraste entre estos dos ejemplos. No solo el que se ve a plena vista, que es la diferencia de la predicación, es decir, no del mensaje, porque los dos son palabra de Dios. Hablo de la sustancia, de la calidad del mensaje, del esfuerzo del predicador, de la fuerza de su voz. También hay un mayor contraste aquí, y este no se ve. Y es que cuando Esteban predicó, los que le escucharon eran los doctos en la palabra del Señor, los mayores conocedores de la ley, los salmos y de los profetas, quienes se sentaban cada sábado en la sinagoga a predicar la ley. Pero son los mismos a quienes el Señor le dijo: ustedes no pueden oír porque no son de mis ovejas, ustedes son de su padre el diablo. El oír a ellos no les fue dado. Y vemos que Jonás le predicó a una ciudad impía, gentil, que no conocía a Dios, una ciudad que estaba condenada a su destrucción. Sería la próxima Sodoma y Gomorra juzgada por Dios, una ciudad, como vemos en Jonás capítulo 1 versículo 2, cuya maldad había subido delante de Dios. Los habitantes eran malvados en extremo, y llegó Jonás con solo algunas palabras: Jehová ha dicho, en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué vemos? A toda una ciudad arrepentida. Esta ciudad había sido escogida por Dios, oyeron porque eran de sus ovejas. ¿Y cuántas personas había en esa ciudad? Pues al final del pasaje, en el capítulo 4, versículo 11, el Señor nos dice que habían más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, es decir, que solo en esa ciudad habían más de 120,000 niños. Fácilmente esa ciudad podría tener más de 500,000 habitantes. Mis hermanos, es la palabra predicada la que hace que los escogidos de Dios renazcan a una esperanza de vida, de arrepentimiento, de clamor, de gozo, que se conviertan al Dios que vive por los siglos de los siglos. Debemos predicar la palabra pensando que todo el mundo puede ser salvo. Así llegarán a los pies de Cristo todos los suyos. Agradó a Dios salvar a los creyentes, a sus ovejas, a los suyos, a sus escogidos, por la locura de la predicación de su palabra, solo por ella. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos porque a pesar de nosotros, hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias por hacerla tan clara y sencilla. Señor, en este día te pido que tu palabra sea sembrada en buena tierra y no vuelva vacía, que nazca para una esperanza viva de todo aquel que cree, que tu Santo Espíritu los vivifique y vengan humillados delante de ti, que tu Espíritu, quien mora y vive en nosotros, sea ministrando nuestros corazones. Gracias
por el honor y el privilegio de poder escudriñar tus escrituras. Abre nuestro entendimiento y guarda tu palabra en nuestros corazones, que así como en otro tiempo nos llamaste por el oír de tu palabra, hoy podamos llevarla también para los que aún duermen, despierten de la cautividad del pecado y del señorío de este mundo. Es nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.